He cambiado los nombres de esta historia. He escondido a sus actores y sus escenarios bajo etiquetas falsas, porque no quiero despertar su ira. He visto lo que son capaces de hacer. De hecho, ni siquiera pretendo lastimar a esas personas. No me corresponde ese papel. Solo me interesa poner en orden en estos recuerdos, quitármelos de encima, aunque sea disfrazados bajo nombres falsos. Tengo que descargar de mi memoria todo lo que ahora sé. Quizá la única forma de contar los hechos verdaderos sea salpicarlos de palabras de mentira. ¿Qué tal, gente que lee por gusto? Les he leído el inicio de la novela Y líbranos del mal de Santiago Roncagliolo, nuestro invitado en esta ocasión. Santiago, bienvenido a Lee por Gusto. ¿Cómo estás? Hola Jaime, gracias por la invitación. Primero que nada, Santiago, quería expresarte mis condolencias por la partida de tu padre. Aquí se lamentó mucho el fallecimiento de Rafael Roncagliolo, político, canciller, y recordaba que tú decías que fue él quien te dio a leer tu primera novela sin ilustraciones, Tiburón, de Peter Benchley, ¿no? Que ya era tiempo que leas una novela y que la escojas. Además, Sí. debido pues precisamente a su trayectoria política, pasaste tu infancia en México, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto don Rafael influenció en tu vocación y en tu incursión en la literatura como escritor? Bueno, ahora mismo yo creo que, pensándolo desde la distancia, diría que lo más importante fue, obviamente, hacernos leer mucho, pero eso también lo hizo mi madre. O sea, de hecho, mi madre es la escritora, aunque escribió poco, escribía. Era una casa en la que se leía mucho. Lo que hizo mi padre fue darnos una visión inevitablemente política de las cosas. Incluso una novela como El Líbranos del Mal, que no directamente parece hablar de un tema político, sí profundiza en la desigualdad, en el elitismo de las clases sociales peruanas, sí es deudora de una manera de ver el mundo, de ver la sociedad, de ver el Perú, que me dio él y que sigue viva en mis libros y que sigue siendo un homenaje a él en todo lo que escribo. Perdón, y líbranos del mal, leí el inicio hace un momento, está en esta indagación que hace el personaje Jimmy sobre una historia precisamente de su pasado, ¿no? De su padre, y hay ecos y alusiones pues al caso sodalicio, y comentabas pues que efectivamente el periodismo tiene una gran potencia, grandes limitaciones, y que te interesaba a ti resaltar sobre todo el lado de quienes ejercen el poder o los victimarios, decías, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la literatura respecto al periodismo, a la historia, para abordar una historia como esta? Bueno, una historia como esta tiene un gran problema para el periodismo, que es la ausencia de fuentes. Son muy difíciles las fuentes de las víctimas, muy difícil que te hablen, pero hay libros como el de Pedro Salinas y Paola Ugaz que las recogen, y víctimas que han estado hablando y que han estado denunciando lo que ha ocurrido con mucho valor, hay que decirlo. Es más difícil aún que te hablen los victimarios. Si te hablan es más difícil que no te mientan, porque frecuentemente casos como estos están envueltos en procesos judiciales. Entonces, para entender lo que ocurrió, yo creo que es necesario recurrir a tu especulación sobre el alma humana, a tratar de entender qué puede haber convertido a gente que alguna vez fue inocente en monstruos, y eso es lo que hace la literatura, ¿no? Tratar de iluminar las historias que el periodismo no nos puede contar, que solo se pueden contar en la ficción. Uh-huh. Siempre has dicho que partes de los miedos, ¿no? Que ese es el gran tema, digamos, que cruza tu obra, incluso en las menos aparentes, Oscar y las mujeres, por ejemplo. ¿Qué tiene que pasar para que un tema, un hecho, se convierta o te diga, bueno, aquí puedo escribir una novela, por ejemplo, en Líbranos del Mal?
En el caso de Líbranos del Mal, es difícil responder a esta pregunta en general porque cada novela es muy diferente. Ujú, En el caso de Líbranos del Mal, eh, esta historia no estaba muy lejos de mi vida. La historia de los Odálites yo tengo muchos familiares que estuvieron de un modo u otro, fueron parte de la organización a favor y en contra. Um, Periodistas, amigos míos, han cubierto las denuncias. Incluso conozco curas que estuvieron con o contra esa comunidad de vida cristiana. Y a partir de cosas que contaban eh, todas esas personas que me iban contando, brotaban pequeñas puntas de iceberg, ¿no? Pequeños detalles, anécdotas, relaciones eh, sexuales, no solamente de abuso, sino entre hombres y mujeres adultos o entre hombres adultos. Y brotaban pequeños detalles de lo que era una sexualidad en una comunidad en la que no se podía hablar de sexualidad, de lo que eran relaciones homosexuales en una comunidad homófoba, de todo lo que podía estar ocurriendo detrás y no se podía mencionar, en un mundo en que todo lo que ocurría era tabú. Y a partir de ahí empecé a tratar de construir una historia, tratando de explorar uh, cómo, cómo, cómo esto podría haber ocurrido, cómo se vuelve una máquina del abuso, una congregación religiosa en la que hay muchos abusadores, abusando de muchas personas que las encubren. No tanto para denunciar, esta no es una novela sobre los Odálites, sino sí. trata de explorar cosas que pueden haber ocurrido en los Legionarios de Cristo, en el caso Caradima de Chile, en muchos casos a lo largo del mundo, e incluso fuera de las comunidades religiosas, ¿no? Al final, el abuso no es solo una cuestión de sexo, es una cuestión de poder. Puede ocurrir con monitores de deportes, con profesores de colegios, en todas las posiciones en las que la familia le entrega el poder sobre sus hijos a alguien en quien confía. Y esa persona eh, puede manipular a esos chicos, puede manipular su vulnerabilidad y convertirlos en sus presas. En los agradecimientos mencionas precisamente, ¿no? El libro de Pablo Gas y Pedro Salinas, el caso Caradima, películas como Spotlight, ¿no? Que denunciaba los casos en Boston, ¿no? Y cómo es, Santiago, que a partir de este disparador, por un lado, están las historias que contabas de compañeros tuyos o conocidos tuyos de la familia, es que empiezas a darle forma literaria, es decir, cómo se procesa todo eso y se convierte en una novela. Bueno, digamos, si hay un disparador, es la idea o el hecho, el dato de que uno de los mayores depredadores en el Perú escapó antes de que se destapasen todos estos casos. Fue a Estados Unidos y tuvo un hijo. Y era algo que comentábamos con muchas de las personas con las que yo iba comentando estas historias. Y ese hijo sabe lo que hizo su padre, ese hijo es consciente de dónde viene él, uh, tiene una explicación o simplemente esto se ha guardado en silencio para él. ¿Qué pasaría si lo descubriese? ¿No? Si descubriese esta historia, no solo como una historia de algo que ocurrió en una congregación, sino como su propia historia, su propio origen, la explicación de sí mismo y de dónde viene. Ese es Jimmy, ese es el protagonista. Y a partir de ahí, mi interés fue tratar de hilvanar que, cuáles son las carencias que, que hacen falta para que se produzca un abuso sexual. Generalmente, por ejemplo, ocurría y ocurre en la novela
con chicos que necesitan un padre, cuyos modelos paternos son ausentes, borrosos, enfermos, lejanos. Y estas organizaciones les ofrecen un padre y una familia. Estos chicos suelen sentirse diferentes, sobre todo en una sociedad muy machista, muy conservadora, muy pequeña, como es la alta sociedad peruana de cualquier lugar. Son comunidades muy pequeñas, llenas de secretos, llenas de tabúes, ¿no? Y es muy fácil y muy consolador pensar que tú no eres diferente, tú eres mejor. Y que esta organización es una organización de élite, con una gran misión para cambiar el mundo. Solo que si quieres cambiarlo de verdad, tienes que pasar unas pruebas. Y esas pruebas van haciéndote vulnerable, ¿no? Van dejándote desnudo ante tus líderes, va probándose tu sumisión, va probándose tu capacidad de aceptarlo todo si viene del líder, y paso a paso te vas convirtiendo con tu colaboración en una víctima de abusos. Todos estos toda esta continuidad está hecha de pequeñas historias que había que reconstruir para contar una buena novela. Ujú. Santiago, si no he llevado mal la cuenta, esta es tu novena novela de tantos otros libros de no ¿Sí? ficción, ¿Tanta? teatro, cuentos, ¿verdad? No, La novena. creo que es la séptima. A ver, Pudor, Abril Rojo, La Pena, Tan cerca de la vida, Oscar de las Hice la mujeres, lista. ¿Mm? La El noche de los príncipe de infieles, los esa. Caimanes. Es verdad. Pero también no la cuento mucho porque tiene un origen muy extraño. Y no se parece mucho al resto de mis libros por Ajá. ese origen, ¿no? Sí, o sea, Eh, si cuento El Príncipe de los Caimanes y Líbranos del Mal sería la novena. Y lo que quería preguntarte a propósito de numeraciones y todo esto es si alguna vez perdiste el entusiasmo de escribir. ¿Puede pasar? ¿Te ha pasado? no, pero ahora llevaba 5 años sin escribir una novela. Nunca he perdido el entusiasmo por escribir. Lo que sí me pasó hace 5 años es sentir la necesidad de que tenía que tomarme un respiro de las novelas y volver a aprender todo mi oficio desde cero. Eh, Estuve haciendo reportajes, fui escritor fantasma, hice algo de teatro, muchos guiones de cine, guiones de televisión. Empecé a explorar otras historias, porque sentía que para volver a escribir una novela tenía que cargarme de oxígeno, cargarme de ideas, cargarme de nuevas historias, dejar que una historia madurase sola dentro de mí sin tratar de empujarla. Y entonces estos últimos 5 años he estado escribiendo de todo menos novelas, pero no creo que nunca deje de escribir, no creo que sea capaz de hacer otra cosa ya a estas alturas. ¿Y te planteas escribir todos los días? ¿Tienes esas rutinas, esa disciplina, digamos, o necesidad de por lo menos estar frente a la computadora, aún no haya ninguna línea de Bueno, escribir? es que si un día no tengo que escribir, no tengo muchas ganas ni de levantarme de la cama. Eh, la, la- Me encanta saber que voy a estar muchas horas del día contando una historia. Me encanta saber que voy a investigar o inventar, que voy a viajar. Sobre todo en pandemia ha sido la única manera de viajar y de visitar otros lugares, otros mundos, otros tiempos. Y creo que es un privilegio poder hacerlo. No se me ocurre un trabajo mejor que el que tengo. Conversábamos en otra oportunidad sobre literatura y entretenimiento. Y bueno, han pasado algunos años y quería traer la pregunta a propósito, pues, entre comillas, de la competencia o lo que la literatura también está inmersa en historias vía streaming, internet. ¿La literatura debe entretener principalmente? Yo no creo que la literatura deba hacer nada principalmente. Creo que tú haces con tus libros lo que tú quieres hacer. Hay gente que escribe para que la quieran, como decía García Márquez. También hay gente que escribe para que la odien, como Houellebecq. Ujú. Hay gente que escribe para entretener y es buena aunque no se lo plantee, como Stephen King. Y hay miles de escritores
que quieren ser muy importantes y son horrorosos, pero no digo el nombre de ninguno. Ah, y, y creo que como todo arte, como toda creación, la literatura representa lo que tú llevas dentro y lo que tú quieres hacer con ella. Eh, a mí me interesa que sea entretenido lo que escribo. Me interesa que sea una historia que te atrape y no la puedas soltar. Quiero que te olvides de que alguien te está contando la historia y vivas esa historia como si fueses uno más de los personajes, ¿no? Que toques a los personajes, te enamores con ellos, te deprimas con ellos, te asustes con ellos. Pero creo que para eso no basta solamente que pasen muchas cosas. También es necesario que esos personajes exploren lo que, lo que somos los seres humanos. Que tú reconozcas, incluso en los monstruos, mis novelas exploran mucho la monstruosidad, pero monstruosidades que todos tenemos, y monstruos en los que todos podríamos convertirnos, a partir de cosas que nos han pasado y de sentimientos muy normales. Y en ese sentido, me interesa entretener, pero que cuando cierres el libro vuelvas a la realidad mejor equipado para vivirla, con una comprensión de los seres humanos, en mi caso generalmente de las zonas oscuras de los seres humanos, y por lo tanto del mundo que te vas a encontrar fuera del libro. Y ahora que citabas a García Márquez, esto de escribir para que lo quieran, ¿tú para qué escribes? Yo no puedo evitarlo, me temo. Es un cliché, pero cuando nadie quería publicar mis libros, yo seguía escribiendo libros. Tengo libros que nunca se publicaron y nunca se publicarán porque eran muy malos, pero fueron los primeros y necesitaba escribirlos. Creo que la vida no es suficiente. Creo que necesito más experiencias. El periodismo me ha dado muchas experiencias reales muy interesantes, ¿no? Bailar con el Circo del Sol, entrar a las cárceles peruanas a hablar con las personas más violentas de nuestra sociedad, ir a zonas yihadistas o a Palestina, toda esa vida que me ha dado el periodismo me fascina, pero las historias de ficción, incluso las historias para niños, también me llevan a otros sitios, también me llevan a otros viajes y otras experiencias. Y creo que si no, y de hecho en pandemia me he dado cuenta mucho de que si no tengo esas experiencias me siento miserable, siento que la vida es muy poca, que soy como un hámster en una jaula, que necesito más. Y eso es lo que me da la literatura. Las historias en general, no solo la literatura, las narraciones me dan más vida. Santiago, vas a cumplir, si no me equivoco, 21 años viviendo allá en España, ¿verdad? Ya tengo más tiempo en España que en ningún otro lugar, incluido Es, Perú en realidad. Eso me lleva a preguntarte, bueno, el Perú aparece siempre en tus novelas, si bien hay otros escenarios en algunas novelas. eh, ¿Cómo explicas que siempre vuelvas de esta Ah, literariamente al Perú? hubo un tiempo en que en realidad estuve escribiendo historias que ocurrían fuera. Eh, Tan cerca de la vida ocurre en Japón, Oscar de las Mujeres ocurre en Miami, El amante uruguayo ocurre en Argentina, España. Eh, Creo que cambiaron mucho las cosas cuando tuve hijos, esos hijos empezaron a crecer y empecé a darme cuenta de que tenía que contarles a ellos de dónde venían y que si no lo hacía, esas historias se perderían. La propia historia de mis hijos desaparecería, el lugar del que viven con sus contradicciones y sus traumas y sus zonas oscuras, pero también con su riqueza y eh, todas sus posibilidades desaparecería si yo no contaba las historias. Y entonces volví a tomar las últimas 3 novelas, vuelve a ser Perú el escenario y vuelve a ser además el pasado el escenario, porque es un intento de darles sentido a estos hijos y a mí mismo.
ahora que los tengo. Santiago, para ir terminando y cumplir con el tiempo que nos han estipulado, unas preguntas así breves para responderlas también breves. ¿Tu lugar favorito para leer? Mi lugar favorito para leer, yo diría que es o bien mi cama o bien un balcón que tengo. Planto en Ujú. el balcón al sol y me puedo pasar horas, horas leyendo. Y cuando lees, subrayas, tomas notas, colocas post-its, ¿cómo lees? Nada. No hago absolutamente nada. Porque me rompe la lectura, porque no quiero parar de leer. Cuando necesito leer para eh, una investigación o tener información, trato de leer en digital. De manera que luego recuerdo que si necesito un dato, puedo buscar la palabra eh, en el buscador de la pantalla, ¿no? Eh, Cuando leo literatura no quiero tener una colección de citas, quiero la experiencia del continuo de leer y estarlo interrumpiendo, es como escuchar una canción. No interrumpes las canciones para subrayar unas frases o unos compases, ¿no? Y para mí la literatura tiene mucho que ver con la música, con el sonido de las palabras, con cómo es una forma artística que transcurre en el tiempo, no, no en el espacio. Si la congelas, la matas. Ujú. Y en tu biblioteca, bueno, vemos algunos libros ahí al fondo. ¿Qué género predomina más? Uy, eso es imposible de decir. Soy bastante omnívoro. Además, mis historias, tanto en libros como en guiones, normalmente requieren investigaciones. Entonces, hay secciones de una investigación sobre, yo qué sé, las dictaduras latinoamericanas de los 70, sectas y organizaciones religiosas, hay otra sección. Obviamente, Sendero Luminoso, hay una sección. Cada, de cada tema que tengo que abordar, intento empaparme y investigar muchísimo y eso es lo que suele dirigir mis lecturas. Una obra clásica que no hayas podido terminar de leer. En busca del tiempo perdido. Es demasiado tiempo perdido. Estoy casi seguro de que toda la gente que la elogia tampoco lo ha terminado de leer. De hecho, tengo un experimento cruel, que es que cada vez que algún snob se pone a contarme cuánto le gustó En busca del tiempo perdido, qué importante es Proust, suelo preguntarle, ¿y cómo se llama el cuarto volumen? Y nadie responde. Nadie se acuerda cómo se llama el cuarto volumen de esa novela que les gustó tanto. Algunos sí, y a los pocos que la han respondido les tengo mucha admiración porque de verdad han podido encontrar algo en el texto que yo no, pero me sobrepasa en busca del tiempo perdido. Un escritor del que tengas más libros en tu biblioteca. No lo sé de quién puedo tener más libros, aunque últimamente soy muy fan de Kazuo Ishiguro. Siempre he sido muy fan de Kazuo Ishiguro y creo que he leído todos sus libros. Eh, eh, Quizás he leído casi todos los de Philip Roth y casi todos los de... Bueno, no, los de Joyce Carol Oates me gustan mucho, pero es imposible leer todos porque son miles de libros. Eh, Stephen King también me gusta mucho, pero tampoco es posible leer todo eso. No termina nunca esa lista. Eh, de todos esos autores tengo muchos libros. Santiago, para cerrar al estilo Lee por gusto, ¿podrías hablarnos de 5 libros favoritos? 5 libros muy importantes para ti. Eh, no, o sea, puedo decir 5 libros que me gustan mucho, pero me resulta imposible decir 5 favoritos. Bueno, siempre digo 5 que me gustan mucho y nunca son los mismos, creo. Acabo de leer Claro y el Sol de Ishiguro, precisamente, que es una hermosa novela. Lo que hace Ishiguro es filosofía con la ciencia ficción, es muy sorprendente y muy humano. Diría que eh, mm,
El Resplandor de Stephen King para mí es una novela muy, muy imponente, muy interesante. Alguna de, de Joyce Carol Oates, que podría ser Ave del Paraíso, me parece una novela hermosa y terrible. Joyce Carol Oates hace algo que a mí me resulta muy cercano, que son thrillers emocionales. Son historias de suspenso, pero el suspenso no está en persecuciones con balas o fantasmas, sino ¿no? en las emociones de los personajes, en la oscuridad de nuestros sentimientos. Me gusta mucho también Delirio, por ejemplo, de Laura Restrepo, me parece una novela maravillosa. Y terminaría con alguna de las novelas cortas de Roberto Bolaño. Por ejemplo, Estrella Distante. Estrella Distante es como un estilete, como un bisturí. Es una novela muy precisa, que va muy al punto y que también, bueno, todas las cosas que digo escarban son bastante oscuras, ¿no? Me interesa la oscuridad. Santiago, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias también a quienes han seguido la entrevista y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Muchas Santiago. gracias a Hasta ti. luego. Un abrazo, cuando quieras. Chao.